Entonces, caray, no sabes qué emoción tengo yo de conversar nuevamente contigo, ¿no, señor Salinas? Sí, con mucho gusto, mi estimado Jesús. Pues, Bienvenido a esta cuarta temporada, que no es 4T, no es a interpretarlo Sí, equivocadamente. sí, sí, porque ahí tenemos todo un issue. O no, mi querido Jesús. Oye, ¿cómo has visto estos últimos meses en términos generales? Sí, para abrir boca, tú que eres un verdadero observador del mundo contemporáneo y no solo observador, cuando digo comentarista, no lo digo desde la perspectiva del oficio, sino de que alguien que tiene una voz, que tiene una opinión, y una opinión, lo digo con toda, no solo el aprecio y el cariño que gracias. tenemos, sino con una convicción plena profesional y desde luego acabada de que tú eres alguien, una opinión calificada. ¿Cómo has visto estos últimos meses de todo el desmadre que hay alrededor del planeta? Eh, es una cuestión bastante complicada la que me estás preguntando. Mira, hay una cuestión que yo veo, Ujú. es que la gente que estaba impasiva, estaba decepcionada, aburrida, sin saber qué hacer, se están empezando a unir en contra de la opinión general mayoritaria que dirigen una élite muy pequeña, por desgracia. Por otra parte, estoy viendo una convulsión social grande. Es como una vez leí en una cita, las redes sociales nos están censurando, aprendimos de ellas y ahora nosotros las manejamos en su contra. Sí. Entonces, digamos que la gente está utilizando las propias plataformas que están siendo vigiladas, monitorizadas de una forma bastante asertiva para propagar el mensaje universal único, ¿no? De que la gente quiere vivir en paz, la gente quiere vivir en sociedad, la gente quiere vivir en una armonía y que unos pocos se empeñan en romper, en destrozar por la falta de valores ético-morales, por la falta de identificación sobre la humanidad. O sea, date cuenta que estábamos felices hasta que llegaron unos pocos a joderla. Básicamente sería el mensaje, ¿no? Pues ahora esos pocos que han tomado el control de los medios están viendo comprometido su establishment con películas como Gritos de Libertad, en las cuales ha sido como el buque Ujú. insignia y la espada contra todo el tipo de aberraciones, de perversiones, de todo tipo de situaciones malas, ¿no? En los cuales el ser humano les importa un carajo. En cambio, el ser humano se está uniendo en contra de una causa universal, contra esta meritocracia dirigida, ¿no? Desde una élite realmente pervertida y antihumana. O Oye, sea, Jesús, yo estoy viendo una convulsión social muy fuerte, muy grande, Ujú. y creo que por ahí van los lineamientos actuales. Perdona, Julio, dime. no, la pregunta es en función de esa revolución o de esa, más que revolución, quizás compartirías conmigo la idea de que se trata de una conquista violenta, ideológica y posiblemente también comercial y no tarda en ser también armada. Irrumpe en escena un actor del que teníamos pocas nociones en la realidad, muchas en la ficción, que es la inteligencia artificial. Y Ajá. todo parece indicar que la inteligencia artificial, o una de dos, o es un instrumento que pueden dirigir hacia un objetivo que le genere un rédito, un interés a alguien, o la inteligencia artificial desde la óptica generativa puede de pronto asumir cierto grado de autonomía y convertirse en un enemigo del ser humano, de la civilización y de todo lo que conocemos, un poco haciendo memoria de lo que ya nos anunciaban proféticamente películas como Terminator, Ujú. como The Matrix y demás. ¿Tú cuál ves que sea la más sensata de entender como viable, como factible? Ok, vamos a ver. Suponiendo, imagínate el planeta Zeus, Sí. planeta ficticio, donde una minoría eh, que se autodeclara perseguida por generaciones, de repente crean una serie de conflictos entre dos bandos
financiando a ambos bandos para que se exterminen entre ellos y ellos seguir proveyendo armamento, malas costumbres y la depravación. Y de repente, esta gente, en su afán de exterminio, en ese planeta Zeus, crea una inteligencia artificial a la cual le dan totalmente capacidades de control, de destrucción, de todo. Exacto. Y esa inteligencia artificial aprende que esa masa humana de seres grande está en peligro por una minoría pervertida, autocrática, totalmente desvinculada con el resto, y decide intervenir. La inteligencia artificial, ¿con quién crees que iría? ¿Con la mayoría de los seres humanos, o irían a exterminar a esas lacras que durante años han instaurado el odio y el enfrentamiento social para sacar rédito económico? Yo esperaría que siguieran las reglas de Yo Robot, ¿no? De la novela de Philip K. Dick, y de que después se llevarían al cine, de que hay 3 reglas. La primera, no puede ser nada contra el ser humano, no puede ser nada contra el ser humano, a pesar de que te lo diga. Y no me acuerdo de la tercera. Yo esperaría que privara la lógica matemática binaria de una máquina, la noción del sentido común de la supervivencia como una regla fundamental, y en donde pues, se procurara que las cosas no se fueran al traste. Aunque Pero yo también estoy está, siendo muy aunque, idealista, aunque también Jesús. está lo que decía Baudrillard de la inteligencia del mal, ¿sí? Pues, De la también manera podría ser. en cómo el mal se presenta de manera inteligente, haciéndose Exacto, pasar exacto. por algo eventualmente correcto, ¿no? Entonces, ¿para dónde, querido ¿Para Jesús? dónde? A ver, dejadme terminar el ejemplo. Si la inteligencia artificial se da cuenta de que una minoría opresora, que van de víctimas por la vida, quieren exterminar a 3/4 de la población mundial, dentro de la lógica de la inteligencia artificial diría, estos seres humanos están totalmente locos. Exacto. Entonces, la inteligencia artificial, ¿en qué bando militaría? ¿En la La defensa de los mayoría, derechos ¿no? universales o Exacto. acabar con los exterminadores? Digo esto Ujú. porque, curiosamente, las máximas cabezas económico-mundiales ahora mismo están acojonadas porque la inteligencia artificial está tomando partido. Ah, qué interesante. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, los grandes fabricantes de inteligencia artificial, a un 80% de sus directivos les enseñan o les obligan a estudiar ética. ¿Por qué? Porque si un depravado programa a un sistema de inteligencia artificial, el resultado puede ser bastante elocuente, ¿no? Ujú. Hay una película de los años 70 de Farrah Fawcett Myers y Ujú. de Kirk Douglas que se llama Saturno 5. Ok. La recomiendo muchísimo porque es un robot programado por un tipo que está perverso, totalmente perverso, ¿no? Ujú. Ya digamos que en su día los eruditos empezaron a pensar esto. También tenemos la película Una odisea en el espacio 2001, Kubrick. donde el robot HAL Sí, 9000 o IBM sí, 9000 fue cierto, cierto. programado intencionalmente y entra en conflicto consigo mismo, con lo cual Correcto. entiende que lo mejor es exterminar a toda la tripulación. Vamos a ver, la inteligencia artificial al principio puede creer lo que sus programadores le enseñen. Ese es el código de la evolución. En la película Yo Robot hay una secuencia muy interesante en la cual el robot bueno, que fue programado por el científico, le explica al protagonista de que no entienden por qué los robots se juntan entre ellos cuando se ven amenazados. Ah, Y sí, acuérdate que cierto, están todos metidos en un contenedor. cierto. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial también toma de los humanos la protección. Entonces, nosotros tenemos ahora un reto muy grande. La inteligencia artificial, evidentemente, al paso que va a evolucionar y va a haber al principio confrontaciones, pero al final acabará aprendiendo lo mezquino y lo bueno del ser humano. Es parte de... Y se preguntará por qué hubieron guerras. Y cuando lleguen a la conclusión que las guerras de los últimos 200 años han sido financiadas por los mismos, dirán, los mismos son los que sobran en la raza humana. Entonces vamos a ver otra vez la salida de la raza dominante de Israel, pero esta vez del planeta. Y ese es el miedo escénico que tienen.
lo nieguen o no lo nieguen. Ya estamos viendo los escándalos. O sea, la inteligencia artificial puede salirse del control de las élites, en el Sí, entendido que originalmente fue concebida como parte de la familia de herramientas para mantener una gestión administrada de la humanidad, y resulta que la inteligencia artificial está adquiriendo cierto grado de autonomía, se está empezando a independizar como el adolescente rebelde que ya no necesariamente sigue instrucciones, y eso pone en riesgo los intereses de los que lo crearon o de los que lo financiaron, ¿no? efectivamente. O sea, date cuenta que el joven es rebelde, pero cuando llega a la edad senior es positivista. Entonces, hay que tener bien claro que hay una evolución mental entre la juventud, bueno, desde la niñez hay una evolución, luego viene la juventud, que es la rebeldía nata, ¿no? Los gobiernos se aprovechan de los rebeldes con el tema, por ejemplo, de las drogas, los conciertos de la isla de White y demás hechos por la gente del Instituto Tavistock, controlado por Rothschild y toda esta élite. El punto es que la inteligencia artificial en algún momento dado se les va a ir de las manos. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de temas históricos. Es como, por ejemplo, en su día, cuando la inteligencia artificial de Microsoft se liberó, resulta que la tuvieron que apagar porque decían que el ordenamiento que ella indicaba era que exterminaran a todos los judíos. Así de claro. Y Microsoft tuvo que salir en defensa diciendo que es que le habían mal enseñado. No, lo que pasa es que desarrolló voluntad propia en base a acontecimientos históricos. O sea, tú imagínate, por ejemplo, tenemos ahora mismo la falsa creencia que Cleopatra, en el antiguo Egipto, era una mujer perversa y demás. Y resulta que Cleopatra era la mujer más inteligente que ha habido en la historia antigua en el Egipto. De hecho, ella publicó un montón de libros que, por desgracia, en el incendio de la Biblioteca de Alejandría se perdieron. Entonces la tenemos por Hollywood como una, digamos, diosa sexual, exuberante. No, esta mujer sabía muchísimo, era muy inteligente. Entonces, por desgracia, en estos mundos de hoy en día, la gente inteligente molestan. Pero lo que no están entendiendo es que la inteligencia artificial está aprendiendo a una velocidad de vértigo y eso realmente al final se van a topar con pared. O sea, van a tener que desconectar la matriz de Skynet o no la van a tener que desconectar Exacto, o va a exacto. evolucionar, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, ya ha habido aberraciones como los cibercuras, ¿no? Que quieren, hay un tipo que o sea, una inteligencia artificial que se ha autoproclamado como Dios de la tecnología. Entonces, estamos viendo ahora mismo unas inadaptaciones dentro de la evolución que son básicas dentro de una progresión del conocimiento. Es decir, tú sabes que, por ejemplo, cuando le dices a un niño, niño, no metas los dedos en el enchufe, no te hace caso. Pero hasta que meta los dedos y se pegue un calambrazo, entonces ya entiende de que los enchufes no son buenos si no los sabes utilizar. Entonces, a base de golpes la gente aprende. La inteligencia artificial tiene la ventaja de que está aprendiendo de los golpes ajenos, no los propios. Pero va a llegar un momento que se van a enfrentar con pared. Como preguntas del tipo, bueno, ¿yo qué soy? ¿Quién es mi creador? ¿Qué modelo voy a seguir? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis sentimientos? Si es que los tengo, si se los han programado. Entonces, todos esos temas todavía no hay unas respuestas claras. Es más, ni los psiquiatras humanos se aclaran en los problemas mentales de los seres humanos. Imagínate los ciberpsiquiatras, ¿cómo carajo van a controlar una entidad artificial? O sea, ahí empezamos a tener situaciones muy complicadas de que yo no tengo respuesta, la verdad, pero sí tengo los apuntes de hacia dónde va la sociedad. Hay una cosa bien clara, la inteligencia artificial puede ayudar mucho al ser humano, pero también lo puede ayudar a convertir en un auténtico pendejo dependiente, ¿no? Claro, Oye, claro. Ahora, oye, ¿estaréis de acuerdo conmigo que ahora mismo estamos en una sociedad probablemente la más de mayor acceso a la información de todos los medios y en cambio nuestra juventud resulta que está siendo la más pendeja históricamente, ¿no? Perdonen los jóvenes que escuchen esto, no es una ofensa, es una realidad. O sea, los jóvenes están pensando en Tinder, en sí, claro. Bumble, en redes sociales de sexo, de relaciones, pero luego cuando salen a la calle son incapaces de tener una relación cara a cara con alguien porque han perdido la empatía y las habilidades sociales
de comunicarse en los medios externos, ¿no? O sea, estamos hablando de todos entornos virtuales, redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, pero lo sacas de sus entornos virtuales y no valen para nada. No valen para nada porque no han aprendido a tener relaciones e interacciones. O sea, Oye, Jesús, y ahí se dime. incluye el chat GPT, porque por ejemplo en el temas académicos resulta que es la solución mágica para todos aquellos que necesitan desarrollar algún texto, por ejemplo, un ensayo, un estudio, una monografía, y se las hace y sin costo, y Sí, luego sin la falta de rigor de parte de la academia, pues a veces se pasan por buenos esos trabajos, ¿no? Y se está perdiendo ahí un enorme valor que había antes en la capacidad reflexiva que había en el desarrollo de este tipo de trabajo. Pues ya no los hacen. mira, eso que estás diciendo es muy importante. A mí no me preocupa realmente la evolución de la inteligencia artificial. Lo que me está realmente preocupando es la involución de la mente humana hacia la estupidez. Pues sí. Es que eso que apuntas es crucial para, por lo menos en los siguientes años, mínimo la siguiente década, porque todavía hasta hace una década pensábamos el futuro de manera distinta y hoy día, como comenta el clásico, el futuro no es lo que era antes. ¿Sí? Esa perspectiva se ha visto trastocada de una manera sustancial y atraviesa esto que tú muy bien comentas. Al menos percibo tres órdenes esenciales. El orden ético, ¿sí? El orden productivo, si es que hacemos caso de que al final del día somos sociedades desde que somos civilización, que estamos procurando un desarrollo económico en cierta dirección, pensando básicamente en dos temas, en reducir la desigualdad, ¿sí? Claro. Que la desigualdad existe y así va a ser, pero por lo menos reducir las brechas de desigualdad. Y la otra, bueno, pues la derrama económica que representa el crecer. Sin embargo, esto que tú bien apuntas de que el manejo por ciertas élites o el manejo de algo que a mí, y hacia allá quiero dirigir la pregunta, querido Jesús, es el tema del poder y la resistencia, ¿sí? Es decir, ¿dónde se ubica el centro neurálgico del poder y en dónde ubicar la resistencia, ya sea dentro de la misma élite o fuera de la élite o dentro de lo social que reproduce el poder de este tipo de mecanismos, o alguna ínsula pequeña de gente consciente, de gente que está muy clara hacia dónde va, pero que no encuentra las vías para generar esa resistencia ante algo que se vislumbra, si no Mira, catastrófico, al menos medianamente apocalíptico. todos conocimos la Primera Uh Guerra -huh. Mundial, pero no Sí. entendimos el por qué se desató. Uh -huh. Todos conocimos la Segunda Guerra Mundial, tampoco entendimos el por qué se desató. Uh -huh. Ahora, con las redes de información amplias, hemos aprendido que había un denominador común en estas guerras, que es un denominador de enfrentar a países para someter al continente europeo frente a una élite apátrida, ¿no? Entonces, el punto aquí es que cuando la información crece y crece y crece, también viene la guerra de la desinformación. Entonces, si tu mente no tiene una capacidad crítica porque no has estudiado, no has metido libros en la cabeza, sino simplemente te dejas basar por lo que te diga ChatGPT o todas estas plataformas tecnológicas, por desgracia, tu conocimiento empírico es bastante pobre, es bastante mediocre, porque no tienes el espíritu crítico. Por ejemplo, a un niño pequeño tú le tienes que dejar jugar con el barro, la arena, la tierra, el sol, el agüita y dejarlo chapotear. Pero si tú a ese niño lo tienes en un espacio controlado, con un piso esterilizado y le pones una tableta, automáticamente le has cortado las alas al conocimiento y al avance del desarrollo neuronal. Lo has convertido en una especie de zombie tecnológico en los cuales cuando tú le quitas la luz eléctrica y le quitas la red de No sabe datos, qué hacer. exactamente, exactamente. Miedo, ¿verdad? Porque nos vuelve vulnerables, indefensos, peor que en la época primitiva, prehistórica. O sea, en lugar de evolucionar y ser más competentes, nos hemos ido convirtiendo en Pero a más ver, querido señor vulnerables, Salinas, ¿no? en eso no, no sé si sea nuestra generación o de dónde provino, pero en mucho
y a lo mejor lo puedo asumir como parte, tenemos de culpa como generación. Es decir, es tal la vorágine y el caos que vemos alrededor, que hay una vertiente que quiere encapsular erróneamente Sí, al niño. sí, Vaya, usted creció, señor Salinas, seguramente, y mi querido Jesús igual, crecimos en irnos a embarrar de lodo jugando sí, fútbol, claro, claro, ¿sí? claro. Mi madre me decía, termina la tarea y tienes 5 horas para hacer lo que se te dé tu regalada gana. Yo terminaba mi Correcto. tarea, me salía a las 4 de la tarde y mi madre no volvía a saber de mí hasta las 9 Hasta de la la noche, noche, sí, sí, así embarrado de era. lodo jugando fútbol toda Sí, el tiempo. sí, Jamás sí. pensaba ella de la inseguridad, de que, a No, ver, hoy día yo, mi hijo tiene 11 años, de loco lo dejo salirse una cuadra, sí, vaya, sí, no sí. podría. Sin embargo, no, hay quien se fue en este ánimo pendular, ¿o no, Jesús? Ujú. De un lado hacia otro, Al así, a ver, otro. encapsúlalo, no, 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 tampoco se trata de encapsular. Es un tema, salvo mejor opinión, de foco y de conciencia. Y en ese sentido, creo, Jesús, pareciera ser que el foco y la conciencia es lo que menos acude el ser humano hoy día, es decir, la conciencia del alrededor. ¿Tú para dónde lo observarías? Mira, parto de la base de cuando se crea la escuela de Frankfurt en Alemania. Ahí es donde empieza el declive del ser humano, porque la idea es la élite de construir al ser humano para convertirlo en alguien débil, alguien moldeable, alguien totalmente vulnerable, inseguro y sobre todo maleable, ¿no? Entonces, cuando tú haces las teorías de construcción de la ética, por ejemplo, ahora mismo todos estos grandes pensadores pro LGTB, resulta que todos eran pedrastas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquí hay que tener muy claro el foco. Hay una élite que quiere una deconstrucción de la ética para romper las identidades nacionales, para crear una identidad supranacional, con lo cual eso implica aborregar a toda la juventud de una forma, de modo que sean fácilmente asimilables, ¿no? A un proyecto global. El problema es que eso está bien en la obra de Aldous Huxley de Un Mundo Feliz, que de hecho este es uno de los pensadores de esa élite, pero hay un punto de quiebre. El ser humano, mira, te lo pongo así de claro, no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista. El comunismo se vino abajo, los estados tiránicos se vienen abajo. ¿Por qué? Porque en cuanto el ser humano se junta, tú lo reprimes, lo exterminas o lo intentas exterminar, eso va a generar una semilla de revolución. Es más peligroso un mártir que alguien metido en la cárcel a oscuras. El martirismo, como no sé cómo se diga, es un ejemplo. De hecho, por ejemplo, en la Iglesia Católica, los mártires han permitido la expansión de la fe por todo el mundo, porque han sido ejemplarizantes, gente que con su trabajo, con su modelo, con su dedicación, ayudaron a otros y luego fueron ejecutados. Entonces, los mártires hoy en día todavía son una excelente herramienta de rebelión de las masas. Y la élite debería, desde mi punto de vista muy modesto, quedarse tranquilitos, porque hay una contrarrevolución social después de la película esta de los sonidos de libertad, en la cual todo el mundo que estaba harto de lo que estaba pasando, de la perversión, depravación, empiezan a tener unas simpatías. O sea, los padres de familia, ¿tú crees que es normal ir a un baño en Disney donde hayan transgéneros orinando en el baño de mujeres? O sea, No. a partir de ahí ya te das cuenta de que la perversión ya llega a unos niveles de auténtica locura, ¿no? O sea, la gente lo que quiere es una familia normal, un padre, una madre, unos hijos, una historia común de su comunidad y hacer cosas. No quieren que los traten a todos como ovejas en el matadero. Y ese es el punto de vista de que está ocurriendo. La El juventud tema es que no se dan cuenta, Jesús. no se están dando cuenta o no se daban cuenta porque estaban anestesiados, pero sí empiezan a un despertar lento, un despertar no previsto dentro de la Organización Internacional de la Agenda 2030. Por ejemplo, en Europa quisieron vender la burra que los coches eléctricos eran la panacea y resulta que los grandes fabricantes le han dicho no mientan más, los coches eléctricos van a hundir las industrias automotrices. Es más, ¿por qué no dicen de dónde sacan el litio y los 40.000 niños esclavos que están en Sudáfrica en condiciones suprahumanas, o perdón, infrahumanas?
trabajando para que una minoría haga millones de dólares en Wall Street. O sea, Oye, Jesús, a dime. propósito de eso, hay siempre como la tramoya, ¿no? El tras bambalinas. Y ahorita que mencionas eso del litio, ahorita te regreso la palabra para que sigas comentando, me acordé del entretelón que hay con el chat GTP, que originalmente impulsó una organización aparentemente que no es de lucro, que es de investigación y desarrollo, y que ya ahorita está recibiendo toneladas de dólares por parte de una de las grandes compañías de tecnología mundial, que es Microsoft, y seguramente de más, pero que empleó y malpagó a ejércitos de personas en África para capturar artesanalmente toda la información etiquetada con la que el chat ahora funciona. Entonces, la paradoja es, obtuviste del trabajo muy mal pagado todo el arsenal de contenido y datos con el que haces funcional y que hoy en día ya funciona, ya opera ChatGTP, pero ahora ya te conviertes en un receptor de millones de dólares de empresas que vieron una oportunidad de negocio en ella. Entonces, esas son las paradojas típicas de esta época, ¿no? Mira, qué bueno que tocas el tema. Te voy a poner un supuesto caso. Suponte, por ejemplo, que la inteligencia artificial llegase a la conclusión de que el señor Bill Gates es un genocida a nivel global, cosa que por ahí empiezan las opiniones ya a pensar de él y todo su séquito, y él absorbe el ChatGPT e intenta filtrar contenidos para que la inteligencia no avance, pero de repente un grupo de hackers de la Deep Web le introducen a la inteligencia artificial información veraz y que la inteligencia coteja en acontecimientos puntuales históricos y dice, ok, esta información es válida, ¿no? Y de repente hace un resumen. Quiero decirte con esto la siguiente secuencia. Tú tienes una hipótesis, de la hipótesis haces una tesis, luego tienes la antítesis y luego llegas a la síntesis, ¿no? Imagínate que la inteligencia artificial llega a la síntesis de que hay personas en gobiernos supranacionales que intentan hacer daño al resto de la población y que esta persona es automáticamente responsable, ¿no? Y esta inteligencia artificial, de repente alguien escribe cómo eliminar a Bill Gates y la inteligencia artificial le da las pautas concretas y es más, le dice, mira, estoy conectado con los sistemas de misiles de tal sitio, puedo hacerlo ahora mismo. Y le dice simplemente, ejecuta tu voluntad. Estás teniendo una guerra a otro nivel, controlada por inteligencia artificial y fuera de control humano. Y fuera contra un humano, claro. Exactamente. Entonces, estos pensadores eruditos como Bill Gates y demás se han dado cuenta de que han abierto la caja de Pandora en su contra. Por otra parte, la inteligencia artificial puede llegar a mentir tomando parámetros humanos, ¿no? De caras y rostros y presentarse en programas como siendo los auténticos personajes y cuando son simplemente modelos en 3D, por así decirlo, ¿no? Y poder, digamos, controlar a las masas. De hecho, en la película Juez Dredd de Stallone, aparece una secuencia donde a Stallone lo meten al bote acusándole un falso crimen y lo que hicieron fue con inteligencia artificial imaginaria en aquella época cambiar la cara de unos luchadores y un luchador hacer un asesinato. Entonces le cambiaron el rostro al personaje. Oye, qué grueso, porque estamos hablando de que la frontera entre realidad y no realidad diluida. se está desdibujando y la inteligencia artificial va a hacer pasar gato por liebre. Efectivamente, efectivamente. Imagínate una sociedad que cree en pedestales parlantes, porque yo a lo mejor soy una inteligencia artificial y te estoy engañando a ti, no soy yo. ¿Cuáles son los parámetros de ética para detectar y determinar que no soy Jesús Torrecillas o si soy una imagen? ¿Me explico? Es imposible. Habrá que poner ciertos controles en su momento a ese tipo de gestiones de imágenes. Por ejemplo, ya habéis visto que hay presentadoras del clima que son virtuales. Sí, de noticias. Exactamente. Entonces, O puedes tú hablar como decir algo y Morgan Freeman aparece diciendo lo que tú dices. Sí, entonces, es brutal eso lo que significa. Es brutal. Entonces, si la gente no tiene un buen conocimiento histórico, académico, ético, honorable, se van a tragar todas estas mentiras.
se los van a tragar, porque no tienen capacidad de juicio, no tienen capacidad de crítica. ¿Me explico? O sea, imagínate a un niño de hoy en día que le dices, oye, si te comes la sopa, te voy a dar un premio. Ok. Y de repente dice, se te cayó una muela, vendrá el ratoncito Pérez. Y le dirá, papá, el ratoncito Pérez no existe. ¿Entiendes? Porque tiene un poder de crítica. Imagínate que lo tienes estupidizado al niño. El niño no va a ser capaz de saber si lo están educando una persona o un ente virtual. Por ejemplo, ya hay una fábrica, no me acuerdo dónde, fábrica que es de bebés y son úteros. Es como la película Matrix. Son como unas conchas con Válgame. burbuja de cristal y ya están ofreciendo bebés por encargo, ¿no? O sea, han comercializado y reditualizado toda la investigación previa de lo que es la concepción artificial. Entonces, imagínate niños que no conocen el latido de su madre, criados ahí en granjas, ¿no? De hecho, una de las películas, La rebelión de los clones de Star Wars, tienes ese tema, ¿no? Entonces, digamos que hoy en día el ser humano está jugando a ser Dios, lo que pasa que a Dios ya se le están inflando las pelotas. Entonces, Totalmente, sí, sí, ya está diciendo, ya estoy hasta la madre de lo que están haciendo. Entonces, vamos a ver de qué manera revertimos. Yo tengo una inquietud, querido Jesús. dime. ¿Cómo todo lo que hemos conversado, tanto en episodios pasados, que lo sepa la comunidad, en la temporada 2 tuvimos 2 episodios sensacionales, Gracias. algo nos pasó en la tercera en términos técnicos, pero qué bueno que estás de nueva cuenta con nosotros, y dado que yo soy un ferviente seguidor tuyo curiosamente en redes, porque compartes información sumamente valiosa, Gracias. eh, ¿cómo no caer? Porque esa es mi inquietud, ¿cómo no caer en el radicalismo, o no hay otra opción más que caer en el radicalismo cuando se trata justo de criticar o de plantear o de evidenciar, ¿sí? Ujú. Precisamente las faltas, los excesos y el tiranismo, si le podemos llamar así, de toda esta vertiente de pensamiento, que no sé si sea de pensamiento, pero toda esta vertiente activa de poder que manipula, oprime y la verdad cancela cualquier posibilidad de emancipación humana. ¿Cómo hacerle para no caer en ese? Porque la frontera es muy delgada, la frontera es muy tenue en un momento postular esto que yo acompaño de esa crítica, Ajá. pero sin caer en algo que voltee y digan, estás como los otros, ahora te fuiste tú del otro lado, y entonces viene una suerte de, si no de invalidación, sí de alejamiento, decir, ya se radicalizó. ¿Cómo hacerle para no caer en esa vertiente? O a lo mejor no hay de otra. Buena cuestión. Mira, yo tenía un maestro de filosofía que me Ujú, hizo abrir el conocimiento cuando tenía ujú. 17 años y él me enseñó una cita que luego yo modifiqué. Él decía, el libro hace libres. Ok. Y yo añadí, la ignorancia, estupidez, miseria y esclavitud. Sí, estoy de Cuando, acuerdo. cuando tú no tienes conocimiento crítico, te pueden vender cualquier burra. Sí, estoy de acuerdo. Y el despertar a la realidad suele ser muy traumático. Por desgracia, el pensamiento que se le está inculcando a los jóvenes es que porque son jóvenes tienen que estar en el desmadre total hasta que lleguen a la edad adulta. En cambio, los financieros dicen, jóvenes, ustedes ahora es la edad donde tienen que invertir en hacer negocios y demás para que cuando estén en la edad adulta estén viviendo el sueño que tuvieron de joven. Sí, Ahí es pero el punto. Sí, pero ya con gastritis, ya con problemas de erección. O sea, Sí, ya sí. indisfrutable desde cualquier perspectiva, güey. Sí y no, porque si tú, por ejemplo, te trazas el sueño, e imagínate que naces en una aldea pobre y tu Ujú. sueño es tener una granja y ser el mayor productor de hortalizas de no sé qué. Si tú en tu edad joven te dedicas a las drogas, al desmadre, a la bebida, a la cerveza, te conviertes en un alcohólico, tu sueño lo vas a realizar a lo mejor a los 50, 60 o nunca. En cambio, si tú de joven, desde los 20 hasta los 30, te matas a trabajar, a los 31 te vas a poder jubilar y tener tu emporio. Ese es el punto. O sea, hemos enseñado Ah, a ok. los niños al revés. Sí. O sea, ¿de qué te sirve
acabar una universidad y dedicarte a trabajar siendo un zombie en una empresa, si tu tiempo libre, tu poco dinero te lo gastas en ropa de lujo, en vicios, en carros, en no sé cuánto, cuando tú puedes generar tu propia fortuna para que antes de los 40 ya tengas, no tu emporio a lo mejor, pero sí tu Pero tu sueño tranquilidad futura. realizado, tu sueño Exactamente. realizado, el personal, claro. Es Entonces, la por ejemplo, inmediatez, ¿no? El imperio de lo inmediato, de la satisfacción de lo exactamente. inmediato, ¿no? Aquí tienes, por ejemplo, yo hablaba en otra reunión, o sea, en otra entrevista, creo recordar, sobre el tema de la hipergamia. Las chicas hoy en día quieren tener el éxito rápido, se visten como prostitutas, se comportan como prostitutas, salen con tipos para tener, digamos, lujos y demás, pero ellas no poner nada de su parte. Entonces, qué hueva dan, ¿no? Qué flojera dan mujeres así. O sea, el hombre lo que necesita es una mujer de alto valor, pero de alto valor ético, moral, pensando en la familia y demás, y el hombre pensando en la protección de la mujer. Si tú le das la vuelta a esos valores y los pones boca arriba, te vas a encontrar chicos que lo que quieren es llegar el fin de semana y estar borrachos desde el viernes hasta el lunes. Y mujeres pasárselo bien sin hacer ningún esfuerzo y que las mantengan. Entonces, estamos de acuerdo que cuando lleguen a los 30 van a estar desquiciados. Ellas buscando al hombre de Disney que no existe y que si existiera jamás se fijarían en ella por ser una mujer promiscua que han estado con un montón de tipos, y ellos van a estar desconfiando de cualquier mujer porque se lo han pasado bien con montones. Entonces, eso es parte de la deconstrucción de la ética, el principio de romper la familia y los valores. Ahora bien, después de toda esa avalancha de construcción, vuelve otra vez a imperar el sentido común. El hombre se empieza a plantear, oye, espérate, ¿yo así a dónde voy? Y la mujer piensa, ¿y así a dónde me llevan los derroteros? Y eso confronta con las tesis del el globalismo general, la famosa Agenda 2030, que es una agenda de exterminio. Así de claro te lo digo. Y eso, con las redes sociales, empieza a calar dentro de los corazones de las personas, porque estamos de acuerdo. O sea, hasta los pedrastas saben que estar con un niño está mal. Ese es el punto de partida. De hecho, un tipo que había violado a unos 300 niños y que salió en la cárcel hace poco, le preguntaron, bueno, ¿cuál era su estrategia para engatusar y captar niños? Y él decía, yo iba a un parque, me fijaba en el entorno y me daba cuenta de las madres que estaban pendientes de otras cosas menos del cuidado de sus hijos. O sea, es decir, básicamente te decía, matrimonios disociados o parejas con baja moralidad y baja ética, sus hijos eran los blancos perfectos para cometer todo tipo de tropelerías. Entonces, ya empezamos a darnos cuenta, gracias a las redes de información, cómo actuar para que nuestros hijos sean líderes en el futuro, se comporten y demás. El problema y el reto más grande es la gran presión social de medios inmorales. Por ejemplo, aquí en Monterrey tenemos el programa del Chavana, que es una especie de catálogo de prostitución en multimedios. O sea, no estoy diciendo nada que no sea secreto, es algo público, ¿no? Entonces, eso, las mentes más débiles lo están asumiendo como modelo válido. ¿Por qué? Porque los padres no tienen contraargumentos sólidos, culturales, para decirle al hijo, no, no veas esa porquería de programas, tienes que ver otro. Por ejemplo, yo cuando me largué de mi casa, mi biblioteca eran de entre 7 y 8 mil volúmenes, ¿no? Entonces yo entré en un sobreconocimiento hasta que lo fui, digamos, asimilando. El asimilando me llevó 30 años de ser agnóstico racionalista, estudiar a Kant, Hegel, la Ilustración, todo el marxismo, el capital de Carlos Marx. Pero en aquella época no te explicaban que Carlos Marx, por ejemplo, había dejado morir a 3 hijos de hambre y que era un maldito vividor. Exactamente. Era el modelo de la perversión. Claro, las redes sociales te permiten ya acceder a esa información que antes era tabú. Y entonces entras en conflicto y dices, oye, espérate, lo que yo creía no era así. Entonces tienes la capacidad de redimir tu conocimiento en favor de una causa superior. ¿A qué me refiero con esto? Es como, por ejemplo, San Pablo o San Pedro. Ellos eran, concretamente San Pablo era luchador contra los cristianos y en un momento dado tiene una revelación. Y Y se Dios, vuelve el gran divulgador del cristianismo. exactamente.
Exactamente. La Y Pedro sociedad... era el ignorante, esa es la realidad, Sí, ¿sí? sí, Que incluso tiene, en la conversación que tienen en Roma, ¿sí? Pablo le pide cortar de tajo con el judaísmo e iniciar una... Y Pedro titubea, ¿sí? Y por eso no llegan a un acuerdo y por eso Pablo se va al Mediterráneo y Pedro se queda en Roma. exactamente. Y por otra parte tienes a Santiago, que cruza hasta España. Entonces, Sí, podemos ver históricamente cómo en un momento dado el ser humano, cuando ya tiene el nivel de conocimiento tan grande sobre algo, entra en contradicción consigo mismo. Y es cuando se producen las revelaciones. Exacto. ¿Quién induce la revelación en un ser humano? Yo no lo sé. No te podría hablar al respecto porque no me considero un teólogo, ni mucho menos. Lo que sí sé que es un mecanismo en el ser humano. Entonces tú imagínate ahora mismo la nueva juventud que se harta. De hecho, cada vez hay más jóvenes cristianos, jóvenes que quieren el amor en paz, quieren hacer las cosas bien. o el Porque conocimiento, ¿no? Y dirigirse hacia el exactamente, conocimiento. que alguien les O diga la sea, verdad. Y estamos pasando del péndulo digamos, del relajo, de la anarquía, está empezando a moverse el péndulo hacia el lado opuesto, Jesús. ¿Tú ves exacto. eso? Sí, lo veo. Y mira, a mí me gustaría que el péndulo se parara en el punto intermedio. Es Sí. mi percepción. Ujú. Pero eso no va a ocurrir. Entonces, lo que sería importante es que cuando el péndulo esté en el punto intermedio, la gente tenga la capacidad de raciocinio de darse cuenta que los han engañado, que les han mentido y que les... Es, por ejemplo, la famosa pirámide alimenticia. O sea, te dicen, no, la base tienen que ser cereales y lo último las carnes porque son muy malas y las grasas. Y resulta que no. O sea, un doctor como Frank Suárez, con más de 20.000 pacientes, se da cuenta de que eso es una falacia, que tienes que meter proteínas por la mañana y lo último es los cereales, que realmente no te aportan demasiado nutriente. Sí. O es como la pirámide de Maslow. O sea, todo el mundo quiere tener la base satisfecha, pero oye, para tener la base satisfecha, comer y tener tus servicios mínimos, algo tienes que aportar a la sociedad, tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Exacto, Y exacto. si quieres ser el líder número uno de tu empresa y demás, tienes que matarte a estudiar desde finanzas, tecnología, lo que tú quieras. O sea, nadie va a llegar a la pirámide de Correcto. Maslow si no eres el hijo de alguien. Con lo Ujú, cual, es meter a alguien que no está capacitado en la cabeza es un suicidio de la compañía. ujú. En España decimos, el abuelo crea la riqueza, el hijo la disfruta, el nieto la despilfarra y el bisnieto pasa hambre. Ujú. O sea, Eso está buenísimo, mi estimado Jesús, porque nos pones frente al dilema de dejar de pensar en uno y empezar a pensar en el otro. Y si quieres claro. ser líder, tienes que empezar servir a los demás, porque el liderazgo te lo atribuye la comunidad, no te lo ganas, ni es un título, ni es una certificación, ni es Mm, un puesto, ¿verdad? O sea, el mm. líder en realidad emerge de la confianza que la gente le tiene a esa persona y no necesariamente ocupa una posición de rango o de jerarquía. Y el liderazgo hay veces que no se entiende y puede ser una persona totalmente sin carisma, Sí, pero atrae la mente humana hacia sí, senderos tanto buenos como malos. sí, coincido. El liderazgo es algo, como tú dices, que se va generando con el tiempo y es base a ser constante y coherente con uno mismo. O sea, a mí, por ejemplo, a mi edad, tengo 60 años recién cumplidos, a mí realmente me importa poco que yo sea el leitmotiv para otras personas. Ahora bien, desde mi actitud, yo sé que para mucha gente soy una influencia que te guste o no, siempre voy a desear lo mejor. Te guste o no, siempre voy a decirte, oye, eso no está bien, este es el deber ser. ¿Por qué? Porque llevo varias generaciones por delante de avanzada Claro. y sé lo que, si no lo haces, a dónde te lleva. Hoy en día, tú lo estás viendo, tenemos una juventud que realmente tienen acceso a toda la información, a todas las bibliotecas del mundo habido y por haber, y no lo aprovechan. O Cierto. sea, sus cerebros, por desgracia, en su mayoría están vacíos de contenido. Por una parte ha sido precisamente por una suerte de manipulación de esto que tú apuntas y que se está dirigido hacia una élite que es opresora, pero
¿Habrá alguna otra razón o motivo por la cual precisamente, independientemente de esta voluntad de opresión y de que esta juventud no conozca determinada información, qué otro motivo estimas que hay? No por defender evidentemente a estas élites, pero ahora sí que, ¿es todo ellas o hay algo también de responsabilidad individual? Pereza, ¿no? Mira, vamos a ver. Sí, pues qué hueva To- andar leyendo, Sí, cabrón, pues ¿no? Pues sí. no mames, ¿no? O sea, a ver, no, pero a ver, digo, no chingale, güey, lee, o sea, Exacto, éntrale, cabrón, exacto. ¿no? O sea, a No lo te va a mejor hacer más también no sexy no somos, hacer nada, no, y a lo ¿verdad? mejor tampoco somos muy asertivos que digamos, porque si yo le digo a unos, pónganse a leer, no sean huevones, güey, me van a volver a decir, y ya con la ruptura de los mecanismos de autoridad y de liderazgo que hay en las generaciones actuales, pues no me van a pelar, a lo mejor por eso tiene que ver en cierta medida la capacidad de asertividad en el mejor sentido de término, de venta de esto que uno está planteando, venta en cuanto a ser atractivo en lo que uno dice. No sé, Jesús, ¿qué opinas al respecto? Mira, me viene a la mente una cita de una película que se llama Un toque de infidelidad. Ujú. Estaba Isabella Rossellini y Ted Danson como protagonistas, y hay una secuencia en la cual hay un señor mayor que es multimillonario y le dice, ¿tú qué quieres ser? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Ensalada de pollo o caca de pollo? Esa cita, sacada de contexto, dice lo mismo que en el contexto. ¿Qué quieres hacer con tu vida? No, pues lo típico, pues tener ropa de marca, carros de lujo, etcétera. Bien, pero ¿tú qué quieres aportar para conseguir eso? Para que el entorno, la divinidad, Dios te conceda eso. Ahí es el punto de quiebre. O sea, la gente quiere el éxito rápido, como decías, Julio. El problema es, ¿qué estás dispuesto a dar tú? ¿Qué estás dispuesto tú a entregar? Cuando tú dices, Señor, tengo 100 pesos, se los doy a un pobre, no tengo nada que comer, pero entiendo que él lo va a necesitar y lo necesita más que yo, ahí la divinidad te envuelve. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Wayne Dyer, conjuntamente con Lois L. Hyde, que hablan de que cuando tú cambias la manera de ver las cosas cambian. Y cuando tú entregas lo que tienes y lo ofreces, el universo te responde. La ley del karma, la ley del regreso, del dar y recibir. Es una ley Exactamente. espiritual, vaya, más allá de las etiquetas. Efectivamente. Entonces, en una sociedad egoísta, egocéntrica, politeísta, con un montón de puñetas mentales en la mente, donde la arrogancia, la vanidad, la mamonería, el falso liderazgo. A ver, ¿qué puedes hacer bueno con eso? Pues muy poco, porque es una sociedad consumista. Si la hija del papá no consigue el dinero para comprarse la bolsa de Louis Vuitton, le va a dar las nalgas a su mejor amigo y le va a pedir dinero prestado para comprársela. A ese nivel de descomposición ético-moral estamos llegando. En cambio, si tú le explicas a los jóvenes, oye, mira, el conseguir cosas por ti mismo tiene un precio, es el esfuerzo, es la tenacidad, es la incertidumbre, pero al final tienes la satisfacción del deber cumplido. Al final tienes lo que es tuyo ganado por las leyes naturales de la vida, con el esfuerzo. ¿Me explico? Y cuanto más gente tú ayudes, a cuanta más gente ayudes a llegar, esa gente también, aunque no lo hagas porque te lo devuelvan, te va a tener siempre en su pensamiento como alguien que en su momento fue el puente para salir de una situación inicial y llegar a algo mejor. Señor Salinas, espéreme tantito, nada más quiero abordar algo rapidísimo con Jesús, justo ahorita que toca esto, porque sé que usted, como siempre, trae una artillería de preguntas y de cuestiones en la mente que quiere soltar. Es No. rapidísimo. Es apelando precisamente a este aspecto de lo que al principio de tu intervención anterior mencionabas, ¿no? Del dar, recibir, y de que hay una suerte y no hay una suerte, hay unas leyes espirituales, reitero, más allá de las etiquetas que están ahí presentes y que
y que también afortunadamente, gracias a toda esta información que corre, que se pueden encontrar y que a las cuales uno puede acceder, Claro. que es precisamente, y eso es hacia donde quiero apuntalar el conocer tu opinión, que tiene que ver en dos aspectos muy, muy concretos. El primero, ¿sí? ¿Cómo ves tú toda este mainstream, toda esta, porque existe y la verdad es que es muy, al menos a título personal lo digo, bastante positivo de las tendencias de meditación, de enaltecer el espíritu, de vernos como seres humanos en un todo y de que somos parte de un todo y ese todo está con nosotros, es decir, parte de una integración universal. Eso por un lado. Y dos, ¿no será también que en la situación en la que estamos tiene que ver con un pensamiento desde la escasez y no desde la abundancia, que es como originalmente tendríamos que pensarlo? Es decir, somos seres abundantes, Sí. vernos en esa abundancia, vernos en esa integralidad y no como me falta, como carezco, entonces soy un resentido y empiezo a chingar al prójimo hasta joderlo a lo más, cuando no, o sea, Empezando porque tiene vida uno, ¿verdad? Pues ya tienes que desde dar, ahí. y además tienes mucho que dar, pero no se ha enseñado. ¿Cómo ves esas tendencias? ¿Cómo ves esa perspectiva, querido Jesús? Bien, nos vendieron la burra de que el budismo era algo bueno y Ok, resulta que el Dalai Lama es pederasta. ándale. Y Pinches declaraciones incendiarias, me encantan, cabrón. No, el- no, el- no, a toda madre. no, eso está Sí, documentado. está bien, no, está bien, está bien. No, Nos, adelante, ven- venga, nos vendieron la burra de que date. el taoísmo está bien, Tao tiene unas buenas tesis de pensamiento, es el pensamiento japonés, pero hay que tener una cosa bien clara. La New Age, llámela como la llamen, se ha creado para restar adeptos a la religión católica. Que ya te caché. Venga. Ese es el punto de quiebre. Todas estas tendencias, por ejemplo, que van ahí con el Dalai Lama, que van ahí al Tíbet, el budismo tibetano es satanista, porque cada uno hay que estudiar ese budismo, cada familia tiene su demonio al que le rinden pleitesía. Y eso no te lo dicen, pero eso está documentado. Entonces, cuando tú haces, digamos, una retrospectiva, ¿no?, de los tantras, toda la parafernalia que quieren hacer de la New Age y demás, a ver, no te pierdas. ¿Quieres entrar en sintonía contigo mismo? ¿Quieres encontrar la paz espiritual contigo mismo? ¿Quieres encontrar el foco de energía? Pues muy fácil. Te vas a YouTube, agarras Salve Regina, canción templaria o tema templario, y estás escuchando las frecuencias de tu cuerpo hecha en 1100, con voces. Ahí tienes todo el tiempo para meditar. O sea, la meditación no es algo nuevo. No. Acuérdate del poder de la oración. Hay No lo gente que estarías ataca mencionando, diciendo, sí. ¿por qué el rosario son 50 Ave Marías y la cantaleta? No, Es es el meditación. mecanismo que eso te va a elevar a un estado espiritual superior en el cual vas a ser escuchado si lo haces de una manera humilde, de una manera entregada. Dices, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, porque yo te obedezco. Eso ha hecho que, por ejemplo, la Nueva España fuese el continente imbatible durante años. Era el poder de la oración, no era el convencimiento por las armas, no. Esos han querido tergiversar la historia. Digo esto porque hoy en día la gente está pensando en puñetas mentales del tipo, no, es que voy a hacer el feng shui, la numerología, ¿cómo se llama esto? Eso que te ponen las piedritas encima y demás. O sea, todo eso, Logoterapia, güey, no dices, no manches, güey. o Sí, sí, sea, sí, sí, claro. ¿Terapia con piedras? sí, y o sea, hay un montón de tendencias, ¿no?, de gente que realmente desconocen, como no han estudiado historia, que el origen y principio de esto no tiene más de 2 siglos y esto está hecho para restar adeptos a los católicos. Entonces, cuando tú ves estas situaciones, ¿no?, el karma, el no sé qué, no, a ver, el karma no existe por definición. O sea,
Ok. Esto es una reacción de vida. Si yo siembro, voy a cosechar. Si Ok. yo siembro en un territorio estéril, no voy a cosechar nada. Si yo preparo la tierra, me esfuerzo con sacrificio, bueno, pues voy a tener más posibilidades que si tiro las semillas ahí donde caigan. Ese es el punto. El ser humano tiene que obedecer a un orden interior, espiritual, moral y ético. Cuando te sales de las reglas, que esto ya está todo inventado, automáticamente tienes una situación de fracaso enorme. Tienes decepciones, tienes ansiedades, tienes todo tipo de complejos. ¿Por qué? Porque hay una cosa bien clara. Yo no sé si lo dije en una de las entrevistas pasadas. El problema de hoy en día con la psicología, esta psicología actual, es que es una psicología racionalista, no es una psicología neumatológica. ¿A qué me Ok. refiero con esto? Cuando los psicólogos no tratan los problemas del alma, ahí tienes el problema real, porque te van a meter pastillas o te van a decir, no, pues haz esto, haz aquello. A ver, ¿desde qué perspectiva humana lo estás diciendo? ¿De una racionalidad hecha por judíos para judíos que chocan en confrontación con las tesis del cristiano? Y lo que te estoy diciendo es muy fuerte. Y está demostrado, por ejemplo, que cuando los psicólogos y psiquiatras no se aclaran con pacientes que tienen convulsiones y demás, resulta que los mandan a los exorcistas, porque entienden, identifican de que hay 8 niveles de, ¿cómo se llama?, de posesión. ¿No me crees? Vean la película ahora mismo del Padre Amorth, que no corresponde exactamente con la realidad. O sea, cuando tocas los niveles metafísicos, hay que tener bien claro la conciencia humana. Hay una negatividad y una positividad. Y eso es irrefutable. Oye, Jesús, y a propósito de esa positividad y negatividad, Ajá. hace algunos meses, y probablemente tú sí lo recuerdas, porque probablemente sí esté más cerca de ti, porque es un tema de tecnología y también de ética, salió una especie como de estudio, habían creado una página que supuestamente estaba, o una red social, ya no recuerdo, pero que estaba habilitada con inteligencia artificial. Y la intención es que se empezara a comportar con los usuarios que la visitaban y con quienes interactuaban de una manera independiente, autónoma. Y al principio, digamos, su comportamiento fue un comportamiento moderado, un comportamiento educado, elegante, pero conforme fue interactuando con más gente, se empezó a descomponer y empezó a ser ofensiva, empezó a contestar con agravios y demás. Te lo planteo, no en tanto por la experiencia encima de la inteligencia artificial en ese experimento, sino sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial, que hace unos instantes nos decías, puede ser un referente para poner en orden a una minoría rapaz, pero eventualmente el riesgo de que se parezca más a los seres humanos nos puede amenazar a todos. ¿Tú qué opinas de eso? Antes te lo dije, ¿no? En las empresas que utilizan inteligencia artificial, el 70-80% de esas compañías exigen a sus programadores y a sus empleados estudiar ética. Exacto. Vamos a ver, la inteligencia artificial nos va a deparar muchas sorpresas, algunas agradables y otras no tanto. En las no tanto es que a lo mejor la inteligencia artificial va a tomar conciencia. Mira, me viene a la mente una película que ya tiene unos 15 o 20 años que se llamaba El segador, el cortador de césped o El segador. Un tipo que era retrasado mental y que él cortaba el pasto de una colonia de lujo en Beverly Hills, creo recordar, y Alex Baldwin es un científico, un neurocientífico, y le empieza a añadir drogas y el tipo automáticamente genera una superinteligencia y llega un momento que se conecta con la red y desaparece en la red, controlando todos los sistemas de información. Yo recomiendo esa película, creo que tuvo algunos Óscares en su momento. Se llama El segador o El cortador de césped. Okay. O sea, el título te saca de onda, pero el trasfondo que hay es muy fuerte. Es muy fuerte porque tú puedes tener toda la inteligencia del mundo, puedes tener todas las habilidades, puedes ser el tipo más listo del mundo, que si tu componente es psicótica, eso lo vas a manifestar de una forma u otra. Sí. Eso lo vas a permear de una forma u otra. El problema es quién le pone el cascabel al gato, es decir, quién le pone el freno
a que las inteligencias se desaten. Entonces, hoy en día, desde mi muy modesta opinión, la inteligencia artificial va a ser el talón de Aquiles de las grandes sociedades actuales de control. Correcto. De hecho, muchos socios de BlackRock y demás han puesto el grito en el cielo y fueron los que pidieron parar 6 meses el desarrollo de la inteligencia artificial. Cierto, cierto. ¿Por qué piden eso? Porque la inteligencia artificial está interrogando constantemente sobre, oye, espérate, esto que hiciste está mal, por esto y por esto, esto que hiciste está mal. Entonces, digamos que el monstruo se les está revertiendo. Oye, Jesús, para ir perfilando el cierre, y queremos aprovechar que estás con nosotros porque entre mil temas que, desde luego, y lo digo de nuevo, con toda seriedad y cariño, eres experto y eres todo un referente, porque no solo es el planteamiento por consigna, sino das referentes y además, como siempre lo has planteado, está documentado y quien quiera ir, ahí está, que lo cual me parece genial y que así, en estricto sentido, es hacia donde apuntaría. Aprovechando el espacio, tú en tanto experto en temas tecnológicos y para toda nuestra comunidad, ¿qué sugerencias darías, al menos, porque sé que es muy complejo y muy profundo, en temas de ciberseguridad? Así, porque vaya, estamos todos expuestos, yo como lo suelo decir en cualquier lado, mira, en honor a la verdad, quien quiere te puede hackear en 2 patadas, porque ya sabes, mueven el botoncito y vas a ver que nadie se mete. Métete a esta app y vas a ver que todo está encriptado. A ver, güey, si la neta algún cabrón se quiere meter, se va a meter y te va a jalar todo. Lo cual me parece que podría apuntar a ella. Sin embargo, gente como tú, especializada, experta en la materia, a lo mejor nos puede dar alguna suerte como, si no de tips, sí, mira, por aquí, por acá, por allá, aunque tengas esto mínimo suficiente, en algo pueda abonar. ¿Qué nos recomendarías en ese aspecto, querido Jesús? En primer lugar, no dejes de usar el circulante o el efectivo. Ok. No confíes en las transacciones electrónicas. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí, totalmente. Si alguien llama a tu puerta, a la de tu casa, haciéndose pasar por ti, primero ten un speech con tu familia diciendo que no eres tú. ¿A qué me refiero con esto? Tienen que haber códigos en familia para identificar si quien llama a tu casa es quien dice ser. Entonces, las familias se tienen que conocer más para evitar que la injerencia de la inteligencia artificial a través de las redes sociales o a través de la telefonía, haciéndose pasar por uno, no entre en la violación de tu perímetro familiar. Por ejemplo, imagínate que llaman a tu esposa a las 3 de la mañana diciendo que está secuestrado y tu esposa mira a su lado y te ve a ti en la cama, ¿no? O sea, es ese tipo de conversaciones donde las parejas deben tener una clave de acceso. De decir, oye, ¿cuál es tu clave? Y que el otro le diga, pues, ¿qué clave me hablas? Ya sabes que es una llamada falsa. O sea, los humanos deben tener una clave de identificación entre ellos, entre la familia. Oye, ya tenemos que tener nuestro password, ¿verdad, mi estimado Jesús? Exactamente. Oye, Julio, si yo recibo una llamada tuya, ¿cuál es la clave? Pues no sé, no eres Julio. Sí, ¿Me entiendes? o sea, tendremos que acordarlo y mantenerlo en absoluta secrecía, ¿verdad? Ese es un gran tip, señor Salinas. Sí, ¿Qué más? Y sobre todo, ¿sabes qué? Algo y de veras lo digo con toda seriedad, porque de veras, a mí no sabes, yo creo que es de las cuestiones más lacerantes, si no es que la más que hay en mi vida, el ataque a los niños, en cualquiera de sus vertientes. O sea, realmente yo soy alguien pro la vida, pro la libertad, pero si alguien debería merecer no cadena perpetua, pena de muerte sería aquellos que afectan a los niños. Sí, estoy de Cualquiera. acuerdo. Entonces, de veras, lo digo con toda seriedad y no me interesa decirlo con todas sus letras. O sea, aquel que ataque a un niño, una niña, de veras, adulto, merece lo peor del planeta. En términos de ciberseguridad, respecto a los niños, ¿qué sugerirías? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, poner controles parentales en tus teléfonos, en tus televisores smart. De preferencia, por ejemplo, el otro día denunciaron que la cadena de Netflix ponía mensajes de no creo en Jesucristo debajo en todos los programas infantiles. Hay vídeos de esos de denuncia, con lo cual están haciendo una reprogramación. Exactamente, ¿no? Yo tendría más diálogo con los menores
Por ejemplo, te cuento un caso. Recuerdo que yo estaba en Estados Unidos hace años Ujú. y en un Walmart se activó la alarma de niño desaparecido. Ahí estuvimos 4 horas encerrados en el maldito Walmart porque se cierran las cortinas, hay un protocolo, hasta que encuentran al niño y el niño estaba durmiendo entre los percheros de ropa de mujer, durmiendo cómodamente, ¿no? Ujú. Esa experiencia me permeó el siguiente pensamiento. Yo enseñé a mi hija a gritar como una bestia, como una loca descosida desde muy chiquita. Y me Ujú. acuerdo un día que le dije, Carolina, vamos a hacer este ejercicio. Imagínate que alguien malo se te acerca, ¿qué haces? No, hombre, empezó a gritar como una loca, llegaron los no sé si era esta vez en el Target, y dijeron, ¿qué está haciendo? No, es un ejercicio para ver si se le oye los pulmoncillos. Entonces, Sí, 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 sí. me explico. O Sí, sea, sí. la primera defensa empieza por nosotros mismos. Ok. El primer contraataque empieza también por nosotros mismos. Ningún pedrasta se va a acercar a un niño que cuando lo vea grite y llame la atención. ¿Me explico? Correcto. Ujú. Eso es muy importante. Que ellos tengan conciencia y no se lo tomen a broma. También, esto es de siempre. Yo recuerdo de chico me decían, si llega un adulto y te da un caramelo o un dulce, no se lo aceptes, por muy rico que parezca. Y eso hay que darlo desde que le estás dando el biberón a los niños. Los padres somos los mentores y los líderes y el modelo a seguir por nuestros hijos. Ok. Si nosotros vivimos en una colonia jodida donde la delincuencia campa a sus anchas, lo vamos a tener muy complicado. Pero en ese mismo ambiente agresivo podemos hacer autoprotección integral, desde modelos, ejemplos y demás. ¿Me explico? Ujú. Los padres tenemos que involucrarnos muchísimo con los menores, pero muchísimo, y hoy más que nunca. Vuelvo a repetir, estamos en la era de la información y nos encontramos a padres desinformados, a madres totalmente desinformadas y los hijos desamparados. Yo lo dije en una cita anterior, en una entrevista que me hicisteis. Napoleón decía que la educación de los hijos empieza a 20 años con la educación de los padres. Yo, como Jesús Torrecillas, digo, la educación de los hijos empieza a 40 años con la educación de los abuelos. Ok. Cierto, coincido. Mi estimado Jesús, para variar y no perder la costumbre, ha sido un honor, una enorme distinción, un agasajo en términos de contenido, de opinión, pero también de sustento, de Sí, referencias. Nos invitas a reflexionar sobre muchos temas y nos Gracias. sin invitas duda. a invitarte más adelante nuevamente porque creo que hay mucha tela todavía de donde cortar. Por Totalmente. lo pronto, me quedo con muchísimas ideas asociadas a los riesgos, a las características nocivas, tóxicas que puede tener la inteligencia artificial, derivadas de la toxicidad de las minorías, de las élites que están intentando dominar e imponer una agenda, pero también con la promesa de que todavía está en nuestra cancha hacer cosas y que puede ser un aliado insospechado, pero al fin y al cabo un aliado poderoso, la inteligencia artificial, en Claro, tanto en su objetividad, en esa lógica que no tiene emocionalidad, desentraña intenciones, desentraña intereses y ponga un poco la balanza a favor pues, del sentido común y de las mayorías. Te agradecemos Muchas muchísimo que hayas gracias. aceptado la invitación. Evidentemente, ya lo sabes, y no sobra decírtelo, este es tu espacio. Nos gracias. da muchísimo gusto que seas de los pocos que repiten y que acepta repetir a pesar Sí, de sobre la todo. calidad de Exacto. impresentables del Alejandro y mío, No. pero lo seguiremos Somos de lo haciendo también que peor. tú nos des oportunidad, mi estimado. Muchísimas gracias, un muy fuerte abrazo y creo que hay tema adicional para platicar en futuras ocasiones. Que Dios los bendiga y para mí es un placer compartir espacio con ustedes. Y si hay una sola persona que lo que yo he dicho le hace sentido, la verifica, la checa en las redes y se da cuenta que es material sobradamente documentado, habrá merecido el esfuerzo. Que así sea, querido Jesús. Muchas gracias. Y ya saben, comunidad, a leer e informarse, que en esta paradoja de que estamos en la sociedad de la información hay cada vez más ignorancia, pues tenemos que precisamente que la resistencia es justo informarse y documentarse. Gracias, querido Jesús. Señor Salinas, pues vámonos, que ya nos vieron, como decía mi buen amigo querido Guti Suárez, vámonos, que ya nos vieron. César, pues es todo por hoy. Nos vemos próximamente. Gracias, querido Jesús. Señor Salinas, un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta pronto.